Las peores situaciones de mi vida o los peores momentos no fueron por falta de oportunidades, fueron por las veces que ignoré la voz de Dios o la voz de mi intuición. Así que este video es para llevarte a una reflexión muy profunda y dejes de acumular karma y empieces a crecer y a tomar las riendas siendo mucho más consciente. Literalmente en este video voy a compartir cosas que no he compartido antes y que no imaginé en algún momento poder compartirlo, pero acá estamos. Así que mucho gusto, mi nombre es Pau Arroyo y acá te voy a compartir tres story time o tres momentos en donde la pasé muy mal por ignorar la voz de mi intuición y cómo aprendí de esto para dejar de acumular karma y para sentirme bien y para sentir progreso constante y evolución constante hacia lo que yo verdaderamente deseo. Y cómo pasé de una identidad a otra completamente diferente. Es así. Así que vamos con el primer story time, porque te voy a contar de un accidente, te voy a contar de cómo ignorar la voz de mi intuición me llevó a quiebras, cómo ignorar la voz de mi intuición me llevó a relaciones muy desgastantes y cómo aprendí de todo esto, cosa que te va a servir muchísimo para todas las áreas. Créeme que sí. Quédate hasta el final de este video y suscríbete para seguir recibiendo este tipo de mentorías completamente reales y sin filtro. Así que, ok, una de las situaciones que me llevó a identificar que siempre fue la voz de mi intuición y que yo simplemente la tapé y me llevó a un accidente. Estaba viviendo en Ecuador. Esto fue hace como 4 años atrás aproximadamente, o un poco más, 5 años, y estaba en una fiesta. Yo en ese mood, en ese momento sí emprendía, pero estaba en el mood de fiestas, de conocer personas, estaba experimentando esa etapa. Y recuerdo que eran las 2, 3 de la mañana, estábamos en un departamento, había muchísimas personas, seguían llegando más personas y ya no cabía, o sea, la cantidad de personas que había en el lugar. Uno de los chicos dijo, perfecto, yo pongo mi casa, así que vámonos todos para allá. Dicho y hecho, mi primer pensamiento en ese momento fue, ok, agarré mi celular, agarré mi cartera y yo me estaba despidiendo. Yo dije, no, yo hasta acá voy a acostarme. Ese fue mi primer pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Llegó una persona, justamente el que iba a manejar, y me dice, Pau, ¿qué? No seas aburrida, vamos a seguir, no sé qué, esto y lo otro, siempre estás ocupada, siempre estás trabajando. Evidentemente en ese momento no tenía la mentalidad que tengo hoy, en ese momento no tenía límites firmes, en ese momento era otra cosa. Entonces, yo, aunque internamente no quería ir, yo terminé yendo. Entonces yo dije, ok, perfecto, voy aunque sea un rato. Resulta que yo me monto en la parte de atrás del auto, delante de mí había una chica y obviamente el chico que iba manejando y a mi lado también había una chica. Esa chica tampoco quería ir, era como, recuerdo que era mamá, entonces decía, yo solo voy a estar un ratico porque casi, o sea, ni ganas tengo de ir y tengo que llegar temprano por mi bebé, no sé qué. Y yo recuerdo que, bueno, estaba en el celular y habían como varios, no sé cómo se dice eso, como costados, o que el chico manejaba y los pasó muy rápido y era como que literalmente todos saltábamos. Yo no lo conocía mucho como para decirte, bueno, es mi amigo y sé cuándo está prendido o sé cuándo está ebrio. Primera alarma, obviamente, que ignoré. Entonces yo no me di cuenta que estaba ebrio porque obviamente no conocía esa parte de él. Pero sí me di cuenta en la primera movida como que iba muy acelerado y no había visto como eso que estaba en la vía. Después pasó una segunda vez, ya una tercera vez, entonces yo ahí hago un comentario, no recuerdo exactamente qué, pero sí le hago un comentario como que de verdad sabes manejar o qué pasa. Y recuerdo que justo comentándole eso, yo bajo la mirada otra vez a mi celular y es cuando sucede esto rápidamente de pasar de una vía a otra. El carro no se volteó, estuvo a punto de hacerlo, gracias a Dios no pasó así. Simplemente dio vueltas y empezó a encenderse de cierta manera fuego en la parte de abajo del auto. Los cuatro cauchos, un desastre evidentemente. Y bueno, pasamos de una vía a otra en donde era, o sea, era como contramano, por así decirlo. O sea, nosotros íbamos en esta vía, ¿ok? El auto viró, no sé cuántas vueltas hizo, perdió el control, la persona soltó el volante
y terminamos en esta vía en donde fácilmente podían ir a gran velocidad personas también en otra dirección, nos pudo haber llegado y la historia hubiese sido diferente. Entonces, recuerdo en ese momento que rápidamente nos bajamos del auto porque venían otros autos a velocidad. Era una vía en donde eh, se iba como más rápido manejando. Entonces yo me bajé del auto, cada uno estaba temblando, estaba súper nervioso, nos damos cuenta que el auto quedó completamente destrozado, toda la parte de abajo, todos los cauchos, absolutamente todo. Y lo primero que se me vino a la mente fue ese vacío y ese te lo dije. Es como una voz interna de te lo dije. Estabas con personas que ni conocías, tú no querías venir, tú, o sea, no es tu entorno, ya una alarma y recuerdo que después de todo, bueno, regresé a mi casa, a mi departamento. Yo vivía sola en ese momento. Regresé a mi departamento y lo primero que hice fue agradecer a Dios de que obviamente no pasó a mayores. Y imagínense, o sea, yo estaba en Ecuador, mi familia lejos, mi mamá en otra ciudad, porque en ese momento trabajaba en otra ciudad, la única persona, por así decirlo, de mi familia o que sabe de mí en un mismo país. Y la historia hubiese sido tan diferente, es como, ok, ¿a quién llamo? ¿O quién me viene a buscar? O qué pasa? Y yo recuerdo que me bajé del auto, pedí Uber, regresé y aprendí de esta situación. Hoy lo veo desde otra perspectiva, pero eso fue porque ignoré la voz de mi intuición. No solamente sucedió esa vez, a veces nosotros no entendemos a la primera, a veces creemos que es golpe de suerte, a veces seguimos aferrados a hacer nuestra voluntad, no sabemos diferenciar la voz de Dios con la voz del miedo o del diablo o estas cosas. Entonces, bueno, esa fue una de varias experiencias. ¿Por qué digo varias? Porque también ignoré la voz de mi intuición muchas veces en relaciones, o sea, en relaciones amorosas que me llevaron o casi me llevan a la destrucción y a un desgaste brutal y fue 100% mi responsabilidad por permitirlo, por ignorar toda señal, toda intuición, toda advertencia interna. Por eso siempre le digo a mis alumnos, a mis alumnas, a mis amigos y te digo a ti de todo corazón que es muy importante cómo tú inicias cada relación y cómo tú te sientes. O sea, ¿por qué inicia? ¿Por apego? ¿Por completarte? ¿Porque estás aburrido? ¿Porque no puedes estar sola o solo? ¿Por qué? ¿Por qué verdaderamente lo empezaste? Porque eso determina siempre la cosecha, tarde o temprano. Entonces, el punto es que también ignoré la voz de mi intuición en varias relaciones en donde desde el principio me decía, no es compatible, no tienes que cambiar a ese hombre, no tienes que ser la mamá de ese hombre, no tienes que sanar las heridas de ese hombre, menos cuando esa persona no identifica como sus propias o no las reconoce. Y yo tenía como en la mentalidad la salvadora, pues. O sea, era impresionante, era como, yo voy a acercarte a Dios, yo quiero que reconozcas tu potencial, tu máximo y esto y en lo otro. Y resulta que vivía en expectativas y en un ideal y en una montaña, precisamente porque era lo que yo deseaba experimentar, pero no quería decir que era allí el lugar. Muchas veces la voz de mi intuición me decía, Pau, no te desgastes, Pau, no descuides tus metas, no descuides lo que tú haces. Y para esto sí te puedo hablar, o sea, de tantas situaciones, pero te voy a hablar de una que me cae en este momento, y es que yo estaba en una relación cuando empecé esto de tener mi propio proyecto, hacer mis mentorías y recuerdo que esa persona no entendía mucho acerca de lo que hacía y yo por evitar ciertas incomodidades o querer complacer a esa persona empecé a descuidar mi proyecto, mis mentorías, a descuidar mi esencia.
por no parecer intensa, por no parecer aburrida, por no descuidar la relación, porque eso pensaba que estaba haciendo por seguir algo que me apasiona, cuando la verdad es que no es así. Entonces la voz de mi intuición me decía, pero no descuides tus proyectos, la persona que verdaderamente te impulsa a crecer y va a crear una relación con propósito, con conciencia, no va a hacerte dudar, no te va a desgastar, no te va a crear dudas constantemente, sino todo lo contrario, te va a apoyar, va a ver esa luz, te va a impulsar. Y esa era la voz interna, eso era lo que yo deseaba experimentar, pero obviamente tenía muchas heridas, muchas creencias limitantes y terminaba ignorando esa voz de la intuición y conformándome literalmente con migajas que se creaban o hacían acumulación de sufrimiento, porque siempre digo, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Yo terminaba, amigos, terminaba desgastada, o sea, desgastada, dando casi que mi vida por la otra persona, horas de conversación. Toda mi energía, todo mi poder hacia esa persona. Seguramente te pasó de que cuando tú te sientes drenado, drenada, porque dedicas toda tu atención, todo tu tiempo, toda tu energía a otra persona que empiezas a dejar de manifestar y evolucionar en tu vida porque, claro, cedes todo tu poder hacia esa persona y eso me pasó. Por ende, las oportunidades empecé a no verlas en realidad, porque pueden que estaban, pero yo estaba en otra frecuencia en donde yo no las veía y no las aprovechaba. Así como también me empecé a alejar de personas, empecé a tener empecé a aislarme en todo sentido, cuando la voz de mi intuición claramente, incluso yo también, porque seguramente te ha pasado y que le dices, ok, Dios, muéstrame, o sea, envíame una señal. Y hay un meme que a mí me encanta cuando tú dices, ok, si es la persona indicada, Dios, pues envíame señales y caen rayos y la persona se porta de la peor manera y esas son las señales. Pero estás tan aferrado o tan aferrada a tu expectativa y a lo que te gustaría que fuese que las ignoras. Y es cuando empieza todo ese desgaste y empiezas a apagar tu luz. Eso me pasó en relaciones también. Y asumo total responsabilidad porque todo es un espejo. Yo no guardo rencor, ni culpo, ni nada a personas que pasaron por mi vida porque definitivamente a mí me enseñaron y me enseñan un montón a reconocer esas partes de mí que yo estaba ignorando para priorizar las de otra persona. Tú no puedes dar algo que primero no te deja a ti, porque si no estás dando desde la carencia y desde una frecuencia carente, no vas a poder atraer cosas abundantes o cosas lindas. Entonces, gracias a cada una de esas experiencias de desgaste, de llorar, de sentir que mi poder lo estaba dando a otra persona, de dejar de manifestar, de, de que mi estado emocional dependiera muchas veces de cómo estaba la otra persona, fue que me llevó a un descubrimiento y una destrucción de una identidad para poder crear otra, que es la que hoy en día está en constante evolución, que sabe lo que quiere, que no se conforma con migajas, que tiene límites muy claros y tiene límites muy firmes, que tiene acuerdos no negociables, que no le importa o no le interesa encajar o dejar de ser yo, que no pondría no abandonaría mi propósito o lo que me encanta hacer para que la otra persona se sienta cómoda, para yo poder hoy en día sentirme de esa manera y con esa energía que muchas veces proyecto acá en Instagram, porque es lo que soy y hay personas que me lo dicen, me encantaría esa seguridad o esa energía y me gusta hacer este tipo de videos porque es que es el proceso. Evidentemente, cada una de las veces que yo no me prioricé, que yo no me amé, que yo no me respeté, que yo no honré mi energía en todos los aspectos, incluso hasta la parte sexual, es la que me llevó a poder reconocerme hoy en día y a saber qué quiero gracias a haber experimentado lo que no y por dónde no volver a pasar. Entonces hoy me permite ser mucho más selectiva y elegir desde la sabiduría, pero ignoré tantas veces la voz de mi intuición, pero tantas, era como, tú lo sabes, la energía te lo dice, es como, ahí no es. Ahí no es, pero estamos apegados y en vez de responder desde la sabiduría, respondemos o reaccionamos a través de las heridas. Y eso fue algo también que pude aprender porque el amor sin dirección de Dios se convierte en desgaste y en pérdida. Y eso es lo que pasó. Ahí no estaba guiándome Dios, ahí estaba guiando mi ego, lo que yo quería
hacer, quería hacer mi plan, quería hacer mi voluntad y la otra persona me podía estar gritando que no tenía la frecuencia, el propósito, la mentalidad, lo que quieras. Y yo quería convertir a esa persona. Yo quería que diera o fuese algo quizás que iba a ser hasta mejor para él mismo. En mi mente era así y era todo lo contrario. Pero bueno, me pasó no solamente una vez, sino muchas veces, realmente. Así que otra cosa que también me pasó, y esta es otra área de la vida muy importante, que es el tema de negocios, de oportunidades. Muchas veces la mayoría de las personas toma decisiones desde la necesidad, desde la carencia. Yo necesito dinero, tengo que pagar estas cuentas, tengo que moverme, tengo que hacer, porque si no, pues mi alquiler no se paga solo, esto no se paga solo, mis hijos no comen tal, en fin. Pero si tu semilla es carente y de necesidad, como le comenté al lugar esta mañana, simplemente se va a producir más de lo mismo. Entonces, me sucedió de perder dinero en negocios porque la energía evidentemente no era lo que yo deseaba cosechar, no iba alineada. Entonces, me mostraban negocios para invertir, para hacer, participar en fondos de inversión, sentía esa presión y evidentemente terminé invirtiendo o haciendo cosas en tema de negocio, o sea, invirtiendo mi dinero en cosas en donde la voz de mi intuición me decía, no inviertas ahí, haz otra cosa, apuesta más es por tu potencial, inviértelo en tu marca en vez de un fondo de inversión de otra persona para recibir un 5 un 10%. También el hecho de dejar de hacer negocios solo con la finalidad de hacer dinero. No te digo que no pienses en él porque también sería muy hipócrita. Esas personas que dicen, no, es que yo lo hago y no me importa el dinero. Es como, cállate. O sea, todo el mundo empieza por dinero, en serio. Es un speech muy quemado hoy en día, pero el hecho es ok, que busques crecer financieramente, pero que sea algo que vaya acorde a tus principios y a que puedas aportar valor, porque es donde se encuentra la verdadera prosperidad. Hoy en día lo entiendo, pero he pasado por cada negocio, investigué acerca de e-commerce, no lo empecé a hacer, pero investigué, después trading, después network marketing y mi intuición me decía como, ¿por qué no miras hacia lo que te puede gustar? ¿Por qué no? O sea, siempre me daba alertas y siempre me iba informando, pero una vez más ignoraba la voz, porque el ego me decía, hazlo, pero la voz de Dios me decía, espera, pero yo quería las cosas rápidas, yo quería resultados rápidos. Y esto también te puede estar pasando a ti, eso de querer hacer tu voluntad, entrar a ese negocio rápido, invertir acá rápido, acelerar, provocar el resultado. Y no hablo de que provocarlo está mal, pero siempre el desde dónde. Yo provoco el resultado haciendo estos videos, dando mis mentorías uno a uno, compartiéndote valor todos los días. Eso soy y provoco ese crecimiento. Pero mi desde dónde es desde la confianza. Hoy en día, desde ese momento, era desde el desespero y desde el miedo de, ok, ¿será que realmente yo voy a poder experimentar eso? Entonces, en conclusión, ¿por qué te comparto estos tres caos de tantos que he pasado en mi vida? Y no lo digo como en modo de victimizarme, sino que realmente gracias a cada uno de ellos he podido adquirir aprendizaje y he podido hoy en día hacer que mi historia sea como más impactante y poder ayudar a más personas, porque nadie te puede ayudar si no lo ha pasado, si no lo ha experimentado primero. Entonces, estas son algunas de las áreas en donde pude identificar eso. O sea, el patrón fue el mismo siempre. Yo tenía una voz dentro, así como tú la tienes, y yo la ignoré, así como tú estás ignorando muchas cosas. Y no es que Dios no hablara, no es que Dios no estaba presente, la voz de la intuición o las oportunidades o la sabiduría, es que yo no quise escuchar. Y seguramente tú en este momento te encuentras en situaciones que te puedo asegurar que si pones como a recordar momentos de tu vida, fue claro, es que yo ignoré esto de esta relación y terminó pasando, es que yo ignoré esto de este negocio, es que la primera vez yo no quería ir a ese lugar, es que esto de este entorno, es que esa persona que me abrazaba y me reía y se sonreía al verme, yo tenía esa intuición de que realmente no me veía bien, no me quería ver bien. Entonces, la intuición siempre te va guiando, es la brújula y es también aquello que te blinda. Y cada vez que tú la ignoras, empiezas a acumular karma porque empiezas a hacer cosas fuera de ese amor y empiezas a hacerla por miedo, por necesidad
y eso termina explotando tarde o temprano en tu vida. Así que te quería compartir esto para que reflexiones acerca de lo que hoy en día estás haciendo, de tu forma de operar. Viene desde ese miedo, desde querer controlar, ignorando toda la voz. Tu voz hoy te puede estar diciendo, quiero invertir en una mentoría, quiero invertir en un entorno, quiero hacer este negocio, quiero terminar esta relación, quiero hacer acuerdos nuevos en esta relación, quiero dejar mi empleo y hacer algo distinto, quiero mudarme. O sea, que verdaderamente la voz de tu intuición te viene diciendo y tú por lógica, por querer controlar todo, por ego, por miedos, estás postergando. Porque cada vez que tú postergas empiezas a acumular ese sufrimiento. Y es cuando no duermes, es cuando te desgastas, es cuando baja tu energía, es cuando estás desmotivado. ¿Y qué esperas de abundancia o de prosperidad en ese estado? Así que para mí, o sea, abrirme en esto ha sido como un pensamiento que me vino y antes de que el ego se interponga dije voy a grabar en este momento y ya, em, porque no quería dejarlo pasar, quería compartirlo y que sea luz en tu camino y que sea algo que pueda cambiar aunque sea una persona al momento de ver este video. Así que si te gustó, por favor déjame tu like y por favor compárteme en los comentarios si te ha pasado algo de esto. Si es que te puedo asegurar que sí, que ha resonado una situación, te has recordado un momento, ha despertado algo en ti, por favor, déjame tu feedback en este video. Casi no pido que comenten y eso es como, ok, si le sale muy bien, si no, no pasa nada, sigo entregando. Pero en este video, por favor, tómate el tiempo de hacerlo porque para mí es muy importante. Así que nos vemos en un próximo video. Por acá se despide Pau Arroyo. Chao, chao.